Un saludo muy especial para todos los televidentes que a esta hora se encuentran en casita observando el canal comunitario Sonsón TV acá en el municipio de Sonsón y los demás canales de televisión que también retransmiten nuestro programa de Zona Femenina. Qué alegría tenerlos de nuevo en este espacio para hablar acerca de temas que convocan a toda la familia, y la idea es que no solo compartamos un espacio ameno, un espacio entretenido, sino que también los temas nos sirvan como formación. Estamos en el mes de septiembre, amor y amistad, por eso nos acompañan estas bellezas, y por supuesto también estoy en la grata compañía de Kelly, que no está. La grata compañía, me acordé de Kelly porque es la única que no está, y un saludo muy especial, debe ser que está enfermita, entonces saludo en la casita. Está con nosotros Zuleima, Juliana y Ani, un saludo muy especial, qué bueno tenerlas de nuevo en este espacio, hoy con un tema muy agradable. Claro que sí, Nata, nosotros felices de estar aquí. Un saludo entonces también muy especial para todos nuestros televidentes. Y sí, hoy traemos un tema de mucha importancia que seguramente les va a gustar a todos nuestros televidentes. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos estudios ustedes que son tan juiciosas todas tres y están estudiando? Yo la verdad, hoy he acabado de dar un respiro en la universidad, me han dado un pequeño respirito por hoy. Entonces estoy muy contenta de estar acá, como siempre todos los jueves en la tarde, compartiendo este espacio con ustedes y con los televidentes que nos ven muy juiciosos y que siempre están pendientes del programa. ¿Cómo estás, Ani? Qué alegría de nuevo tenerla con nosotros. Hoy va a ser un tema muy especial y muy importante para que los televidentes se queden ahí pegaditos. Claro que sí, Nata, muy buenas tardes para ustedes y para todos nuestros televidentes. Muy contenta de estar de nuevo acá en un nuevo programa de Zona Femenina, y como todas han dicho, el tema es muy interesante porque todas las personas nos enfrentamos a este momento de la vida y es bueno saber cuando nos toque enfrentarlo cómo solucionarlo. Bueno, pero todavía no hemos dicho precisamente el tema al cual nos vamos a referir. Vamos a hablar, ojo papás, mamás e incluso los hijos, vamos a hablar acerca de la rebeldía. Estas etapas de la vida en las cuales pues siempre se presenta la rebeldía en los niños, en los jóvenes, incluso en los bebés también se presenta la rebeldía. Vamos a hablar entonces acerca de este tema, esperamos que les guste. Saben que si tienen inquietudes o que si nos quieren proponer temas, con muchísimo gusto estamos prestos para escucharlos. Nos pueden escribir a través del Facebook de Sonsón TV o en comunicaciones@servicops.com, ahí nos pueden dejar sus temas también y sus inquietudes frente al programa. Vamos a seguir subiendo también el programa a nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir, para que también lo puedan ver en cualquier momento, y por qué no también sirva tema de consulta, porque tenemos profesionales que nos aportan muchísimo, como en el día de hoy que va a estar con nosotros, y muchísimas gracias a Esneda Galvis, psicóloga, que nos va a complementar el tema de la rebeldía. Pero qué tal entonces si damos comienzo a contextualizarnos un poquito acerca de la rebeldía en pues los seres humanos. Veamos. Cuando se trata de jóvenes, no podemos valernos de argumentos cortos, pues para ellos no tendrán ningún sentido. Es común que en la etapa de la adolescencia se facilite adoptar un aire desmitificador,
como el de una persona que cree que ya lo ha visto y probado casi todo. Igualmente, con cierta decepción, no se encuentra sentido a nada. Pueden atravesar por una etapa en la que para ellos lo importante es solo lo inmediato. No se atreven a creer en nada más o sienten miedo de decepcionarse. Prefieren creer en poco y esperar en nada, pues les da cierto tipo de seguridad. En estos casos hay que procurar darles ánimo, respaldar su confianza en sí mismos y decirles que es mejor soñar un poco y tener esperanza. Autosuficiencia y consejo. Algunas personas tienen espíritu de contradicción. Parece que están esperando a saber de qué se habla para decir que ellos piensan lo contrario. Su norma principal es decir y hacer lo opuesto a lo que se diga o se haga. Para educar a esas personas, lo mejor sería contratar un profesional. Caer en los extremos de la terquedad o la autosuficiencia no nos permite ver que todos necesitamos de alguien que nos ayude y nos comprenda. Bueno, y antes de entrar con la psicóloga Esneda Galvis para que nos contextualice mejor o nos profundice sobre este tema y esta primera parte de qué es la rebeldía, me gustaría preguntarles a las compañeras si en algún momento ustedes sintieron que fueron rebeldes. Hay personas que dicen, no, mi niño o mi niña o mi hijo o mi hija nunca es rebelde, él siempre hace caso. Pero ustedes consideran, cada una me da la respuesta de qué opinan, si alguna vez ustedes fueron rebeldes por más buenas hijas que han sido. La verdad, Nati, siempre hay que admitirlo. Todos hemos pasado por esta etapa de la rebeldía. Cuando hablábamos ahorita en el BTR de que los jóvenes solemos entrar como en una etapa de autosuficiencia y tenemos siempre como ese aire, yo lo llamaría de arrogancia, de creer que nosotros sabemos más que quienes nos están aconsejando, que tienen mucha más experiencia. Yo no sé si Zuleima y Ani han sido hijas rebeldes en algún momento, pero pues cabe anotar, y voy a ser sincera, sí he sido rebelde y todavía sigo siendo rebelde en varios aspectos de mi vida y más que todo pues con mi vida familiar. Cuando hablamos de rebeldía, ¿ustedes a qué creen que nos referimos? Es decir, hay de pronto diversas clases de rebeldía. ¿Qué opina Zuleima? Cuando usted piensa que hay una rebeldía, ¿es que qué? ¿Qué sucede? Pues normalmente lo que se considera rebeldía es cada vez que nosotros tratamos de llevarle la contraria no solamente a nuestros padres, sino también a otras personas, pero esa rebeldía podría no ser tanto rebeldía, sino pues tratar de defender nuestro punto de vista. Para mí, digamos, la rebeldía sería, no sé, en mi caso, yo en ese momento pues yo no me considero, digamos así, rebelde porque mi familia no se presta pues como para que yo tome ese tipo de actuaciones, pero en la infancia sí, completamente rebelde, absolutamente, o sea que lo que no estoy haciendo aquí fue porque ya lo hice en la infancia. Pero sí me parece pues que no se trata tanto como de rebeldía, sino como de la autonomía de cada persona. Bueno, Ani, ¿usted qué piensa? Pues personalmente, yo creo que como decía Juli, todas las personas en algún momento enfrentamos la rebeldía, en uno que otro nivel, pero de por sí la enfrentamos. Personalmente muy poco, pero creo que todavía pues soy un poquito rebelde. Igual como decía Zuleima, es como esa búsqueda de la identidad, porque es ir un poco contra los límites que hay, pero muchas veces no en mal, sino buscando nuestra formación, nuestra identidad y queriendo siempre hacer lo que uno quiera, pero al final se da cuenta que no es lo mejor, aunque muchas veces experimentando es que uno aprende. Precisamente rebeldías pues realmente hay muchas y yo sé que la psicóloga Esneda nos va a complementar mejor el tema. Ejemplo, rebeldía de un niño que ustedes, yo creo que todos en algún momento fuimos rebeldes de niños cuando no nos daban algo, hacíamos el famoso berrinche, ¿cierto? Que llorábamos y mejor dicho hasta que uno no lograba el objetivo, no dejaba de ser así, ¿cierto? Otros la rebeldía la demuestran, por ejemplo, en su forma de vestir. Si hay gente que es como que está contrario a lo que la sociedad piensa, entonces es rebelde, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, quien estudia algo que la sociedad no está de acuerdo. Bueno, hay muchas clases de rebeldía. ¿Qué tal si miramos entonces qué nos dice la psicóloga Esneda Galvis respecto a este tema?
rebeldía propiamente dicha es una característica en donde el ser humano, generalmente los niños y los adolescentes, no desean acatar normas ni tampoco la autoridad. Es una etapa en la cual los niños, los adolescentes cuestionan todo lo que los padres les dicen, los maestros, y quieren ser únicos y quieren cuestionar su lugar en el mundo, y toda norma que les imponen o toda autoridad que está, ellos no la quieren seguir ni la quieren obedecer. Bueno, hablamos de normas, como nos decía Esneda, de normas que no se quieren seguir o no se quieren obedecer. Cada una me va a contar una norma que ustedes en la casa siempre dijeron, han dicho o alguna vez sintieron que no querían seguir, o algo en algún momento, no solo en la casa, porque no se es rebelde únicamente en los hogares, también se es rebelde en el lugar de trabajo, con algunas amistades. En algún momento ustedes se rebelaron, no entro allá y no entro y no entro y no me gusta y entonces no voy, ¿cierto? ¿Qué actitudes de rebeldía le ha tocado Zuleima? Esta niña es muy juiciosa. No, pues normalmente, o bueno, desde siempre, a mí las normas no me han gustado. Pero entonces también se trata como de llegar a cierta conciliación con la familia. Por ejemplo, pues a mí en este momento mi situación no es, digamos, la más acorde, pero mi familia es comprensiva, o sea que sí, yo las normas así al pie de la letra, yo no las sigo, yo las acomodo y se puede llegar pues a cierta conciliación. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde entramos como en el tipo de rebeldía adolescente, que es donde, digamos, el niño ya pasa, ya deja esa etapa de infancia y entra a la adolescencia. Entonces los padres es donde sienten como ese vacío de que ya no va a estar el niño y que ya se enfrentan con un ser humano que entra en los problemas de la sociedad. Entonces ahí es como donde los padres tienen que llegar a, no sé, a manejar cierta, digamos, libertad hacia los hijos, no liberarlos del todo, pero sí llegar como hasta cierto punto en donde, como lo decía antes, pues puedan llegar a una conciliación, porque tampoco puedes dejar que el adolescente haga todo lo que quiera hacer, pero tampoco reprimirlos, porque como también lo mencionaba antes, hace parte pues de la identidad de cada persona y de su propia autonomía. Y no solo los adolescentes, cuando hay niños que se rebelan, que no quieren ir a estudiar, hay mamás que sufren mucho con eso. ¿Qué actitudes, Juliana, en el caso suyo, podría decir que tuvo, ha tenido o tiene de rebeldía? ¿O alguna persona cercana? He tenido y tengo. Cuando era niña, por ejemplo, era muy rebelde para comer. Pues yo soy todavía muy complicada para las comidas y siempre le hacía un berrinche a mi mamá porque a mí la sopa de pastas no me gusta de ninguna manera. Pero igual siempre terminaba perdiendo porque a pesar de que le hacía el berrinche y me portaba mal y me ponía rebelde, pues me tocaba comérmela de todas maneras. Y ahora, pues digamos, en la etapa de la adolescencia, como las rebeldías comunes, por ejemplo, es muy charro, mi mamá a mí me dice que no me ponga algo de vestir porque no le gusta o no le parece como se me ve, y yo me lo coloco precisamente ese día, en el momento que ella me lo dice. La parte que hablábamos ahorita de llevar la contraria y de entrar en contradicción, o sea, uno lo hace como por el hecho de que a la otra persona le choque que uno le lleve la contraria. Ajá. Me pillaron. Bueno, suele pasar mucho esa situación con diversas cosas, no solo con la parte de la comida, con el vestido, con las salidas, con las amistades, porque hay papás, por ejemplo, que no les gusta un amigo o una amiga para su hijo o su hija y pues por pura rebeldía la persona se mantiene en la casa. ¿Cierto? Y es muy complejo y hay muchas dificultades con el hijo porque hay familias en las cuales no se dialogan, no se tiene esa comunicación, no se tiene esa flexibilidad tampoco, entonces ahí es donde se vuelven complejas las relaciones intrafamiliares. Y yo sé que Ani también es muy juiciosa, estas niñas son muy bellas, pero en algún momento algún caso de rebeldía que usted diga o se acuerde o de alguna persona cercana. Pues desde siempre he sido muy antojada, entonces yo siempre quiero algo y hasta que no me lo den, no dejo, me pongo brava, pues, y cuando uno era niña lloraba hasta que me lo dieran y si no, yo no me quedaba tranquila y yo creo que todavía no he superado esa etapa de ser rebelde respecto a lo que quiero hasta que no lo tenga. Y de pronto las salidas también porque me limitan mucho, entonces es saber manejar también como esa libertad, como decía Zuleima, saber hasta dónde llegar, porque la rebeldía puede ser buena si la saben controlar.
Bueno, hay fases también de la rebeldía y hay rebeldías que se pueden manejar y hay otras que a veces se salen de control. Hay unas que incluso esas rebeldías llevan posiblemente a atentar hasta con la propia vida de la persona, ¿cierto? ¿Qué tal si vamos entonces a ver, Esneda, que nos cuenta un poquito acerca de estas etapas o de cómo evoluciona la rebeldía? Corregir en la familia, las 4 reglas. El adolescente tiende por naturaleza a enjuiciar todo. Tiene una considerable visión crítica de lo que lo rodea. Primera regla. Para que alguien tenga derecho a corregir, tiene primero que ser persona capacitada para conocer lo bueno de los demás y que sea capaz también de decirlo. Que no corrija quien no sepa elogiar de vez en cuando. El que nada positivo ve en los demás tiene que replantear su vida desde los cimientos. Segunda regla. Ha de corregirse con cariño. Tiene que ser la crítica del amigo, no del enemigo, y para eso tiene que ser serena y ponderada, sin precipitaciones y sin apasionamiento. Tiene que ser cuidadosa, con el mismo primor con el que se cura una herida, sin ironías ni sarcasmos, con esperanza de verdadera mejoría. Tercera. Tampoco debe hacerse una corrección sin antes hacer un examen sobre su propia culpabilidad en lo que se va a corregir. Cuando algo marcha mal en la familia, casi nunca nadie puede decir que está libre de culpa. Cuarta, es una regla múltiple inspirada en la que señala López Caballero. Se refiere a la forma de llevar a cabo la corrección. Ha de ser cara a cara, pues no hay nada más sucio que la murmuración o la denuncia anónima del que tira la piedra y esconde la mano. A la persona interesada y en privado, si no, suele ser contraproducente. Sin comparar con otras personas, nada de aprende de tu primo que saca buenas notas o del vecino de arriba que es tan educado. Con mucha prudencia antes de juzgar las intenciones. Hay que presuponer buena voluntad, no hablar de lo que no se ha comprobado bien, pues de lo contrario juzgamos con una frivolidad que espanta. Corregir sobre rumores, suposiciones o sospechas supone hacer méritos para ser injusto. Recuerda aquello de que el bien debe ser supuesto, el mal debe ser probado. Y eso otro de oír la otra campana y saber quién es el campanero. Específica y concreta, no generalizadora, sabiendo centrarse en el tema, sin exageraciones, sin superlativos, sin abusar de palabras como siempre o nunca. Hay que hablar de una o dos cosas cada vez, porque si acumulamos una larga lista, parecerá una enmienda a la totalidad, más que un deseo de ayudar, sin reiterarlas demasiado. Hay que dar tiempo para mejorar, y además la excesiva machaconería se vuelve también contraproducente. Hay que saber elegir el momento para corregir o aconsejar, que ha de ser cuanto antes, pero esperando a estar los dos tranquilos para hablar y tranquilos para escuchar. Si uno está aún nervioso o afectado por un enfado, quizás sea mejor esperar un poco más, porque de lo contrario probablemente se estropeen más las cosas en vez de arreglarse, y poniéndose antes en su lugar, haciendo cargo de sus circunstancias, procurando, como dice el refrán, calzar un mes sus zapatos antes de juzgar. Actuando así, se corrige de modo distinto. Incluso veremos que muchas veces es mejor callarnos. Hay quien dijo que si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, hallaríamos en sus vidas penas y sufrimientos suficientes como para desarmar toda nuestra hostilidad. Bueno, veíamos entonces antes de entrar con Esneda, que nos va a complementar el tema, pero de las etapas, veíamos la parte de correcciones, datos muy importantes e interesantes que nos invitan sobre todo a analizar el contexto, a medir por qué se están dando las situaciones y a saber corregir en el momento adecuado. ¿Hay algo especial? Que incluso cuando lo escuchamos todas ahí mismo, como muy paisas decimos, brincamos, y es la parte de comparaciones. Yo creo que no hay nada más maluco, más incómodo para una persona que lo comparen, sobre todo con familiares.
Entonces, no, es que mire su prima como es de juiciosa y porque usted no. No, pero es que ella sí cumple las normas, pero usted no. No, es que ella sí trae buenas notas, pero usted no. Eso también afecta en la parte de la rebeldía sobre todo de los niños y adolescentes. Entonces, es importante. ¿Qué opinan ustedes si alguna vez, no sé si les pasó que los hayan comparado y cómo se sintieron? A mí particularmente me ha pasado y no me gusta para nada que hagan eso. Yo quisiera aprovechar en este momento para hacerle una recomendación a los papás y las mamás que nos ven. No hagan eso con sus hijos porque lo que generan es cierto grado de resentimiento contra la persona con quien nos comparan. Entonces, cuando lo están haciendo, nosotros no tenemos esa capacidad de asimilar que lo están haciendo, puede ser hasta por bien propio, pero no es la mejor manera de hacerlo. Entonces es mejor como evitar esa parte de las comparaciones y más bien aportar en críticas constructivas, pero sin comparar con otros puntos de referentes de otras personas, porque total, pues cada individuo siempre va a tener su singularidad y no vamos a ser iguales todos. Claro que sí, y lo mismo que decía Juliana, es que todas las personas son diferentes y no tenemos pues por qué comparar a una persona con otra, porque cada persona tiene pues sus rasgos, sus cosas que hacen que sea esa persona, la esencia de esa persona. Entonces no podemos opacar lo que esa persona es tratándola de comparar con otra persona que quizás sea buena en unas cosas pero no tan buena en otras, en lo que la otra persona que está siendo juzgada sí lo es. Ahorita entonces en el BTR estábamos viendo una serie de palabras que no deberíamos abusar de su uso, pero entonces una que también es como clave es el significado pues de la palabra no. Decirle no a un niño o a una persona es fatal. O sea, tratar de prohibirle algo pero de una forma en donde no se utiliza la palabra no. Entonces, pues eso sería también como una recomendación. Otra recomendación sería escuchar a las personas con atención y sin interrumpirlas, porque muchas veces estamos hablando y nos interrumpen, entonces lo que eso genera es que esa persona se sienta inferior, se sienta menospreciada por los demás y crea que su opinión pues obviamente no es válida. Sin embargo, también hay que tratar de darle espacio a esa persona, que sienta que sus espacios se le respetan y que no se mantienen interviniendo en lo que está haciendo. Bueno, y lo otro también que Ani nos puede aportar respecto a este tema es, por ejemplo, la forma en la que se dicen las cosas de cualquier dirección, o sea por ejemplo, del docente al alumno, del alumno al docente, sí, porque eso es doble vía, la comunicación siempre va en doble vía. Entonces, la forma en que decimos las cosas también va mucho en la manera como reacciona la otra persona. Entonces, ejemplo, cuando usted pide permiso para que la dejen salir para X cosas, ¿cierto? Una tarea, una fiesta, no sé, cualquier cosa que tenga que hacer para ir a hacer deporte o lo que sea, la forma en que usted lo pide y la forma en que le contestan. Claro que sí, hay que saber medir las palabras y la intención con la que se dice, porque puede que una de las dos personas o ambas estén muy enojadas, entonces mientras una más se altere va a hacer subir pues el conflicto, entonces ya la rebeldía pues va a llevar a un gran problema. Entonces hay que saber medir las palabras y en el tono en que se dice. Vamos a ver entonces ahora sí qué opina Esneda respecto a este tema y qué nos tiene también para aportar y profundizar acerca de la rebeldía. Bueno, generalmente la rebeldía se da en la adolescencia. Los adolescentes, como ya lo había dicho, no quieren hacer caso, digámoslo así, no quieren escuchar las pautas, las normas a seguir, las costumbres y quieren seguir como su propio rumbo, pero generalmente esta etapa suele pasar pues alrededor de los 14, 15 años, donde ya el ser humano, la persona va entendiendo que hay una situación que seguir, que hay unos conceptos que son preceptos que tenemos que seguir todos los seres humanos, porque igual estamos en un contexto que tenemos que vivir con muchísima más gente y que hay que acatar unas normas. Sin embargo, cuando esta rebeldía se vuelve patológica, ya estamos hablando de un trastorno mental, que se podría decir que es un trastorno oposicionista desafiante, donde ya
es completamente patológico. El niño o el adolescente no hace caso para absolutamente nada, no acata la norma, no acata la autoridad, quiere hacer, como decimos los padres, su santa voluntad, y acá es donde deben de intervenir los profesionales, incluso muchas veces con medicamentos. Es muy importante lo que nos acaba de decir la psicóloga Esneda, y es respecto a que la rebeldía se puede volver patológica, se puede volver una enfermedad y que debe ser tratada con medicamentos más adelante. Entonces es importante mirar si hasta qué punto nosotros, siguiendo todas las recomendaciones que se den, y el adolescente o el niño realmente llega a un punto en el que no hace caso, en el que es demasiado grosero y todo, pues habrá que llevarlo donde un profesional como psicólogo para que determine hasta qué punto realmente se puede tratar esta patología, si ya llegó a ser patología, o si se puede tratar antes de que le tengan que indicar los medicamentos o alguna cosa, que eso ya es un poquito más complejo. Bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de las normas? O sea, ¿por qué ahora normas? Pues las normas existen porque tenemos que compartir con otras personas en la sociedad, y si no existieran pues sería algo caótico. Pero ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Hay normas de la sociedad, hay normas en el trabajo, hay normas en la casa. ¿Por qué existirán las normas? Yo pienso que las normas son absolutamente necesarias para convivir en sociedad, y para, por ejemplo, la convivencia en familia, las normas son muy importantes y juegan un papel muy importante. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que sean normas tan estrictas o tan radicales. Las normas, pues a mi parecer, deberían ser negociables. Por ejemplo, cuando uno va y le pide permiso a la mamá para que lo deje salir con los amigos, por ejemplo, algún día, un fin de semana, y la mamá a usted le dice llegue a las 10 y lo dejó salir a las 8:30 o a las 9, obviamente eso va a generar en la persona que pide el permiso cierta desazón de saber que va a ir prácticamente para devolverse. Entonces ahí pues deben ser normas conciliables, y yo pienso que para que las normas sean conciliables, por ejemplo en el hogar, hay que trabajar mucho la confianza y la comunicación entre la familia. Eso permite que se establezcan, digamos, acuerdos en vez de normas entre todos, y que todos estén a favor de cumplir esos acuerdos. Antes de que Zuleima nos diga que esa es la contraparte, yo sé. Entonces quisiera escuchar a Ana María qué piensa acerca de las normas. No solo en la casa, porque acuérdese que la rebeldía no es solo con los papás. Hay personas que son tan rebeldes que ni en el trabajo, ni las amigas, ni los amigos se los aguantan. Entonces, ¿qué opina de las normas? Pues opino que las normas deben de ser obligatorias en cualquier ámbito, puesto que permite llevar un control y saber hasta dónde llega la libertad de la persona, porque no es hacer lo que queramos, sino lo que es más conveniente para que se viva mejor en sociedad. Igual, como decía Juliana, se debe saber hasta dónde llegar y cómo aplicar esas normas, ¿cierto? Porque puede causar cierta rabia en la persona que se le está aplicando. Entonces ahí es donde llega pues la controversia y el problema. Entonces las normas no son malas, lo malo es no saberlas medir pues y no saberlas aplicar. Bueno, ahora sí, Zuleima, que es nuestra contraparte, porque acuérdense que ahorita nos decía que ella pues no está de acuerdo con las normas. Entonces, ¿qué opina? ¿Cómo se imaginaría usted el mundo sin normas? No, o sea, el mundo obviamente sí debe tener normas, pues sí, por la convivencia, como le decía Juliana, porque obviamente pues si todo el mundo hace lo que quiere, pues esto se volvería más loco de lo que están. Pero bueno, también estoy de acuerdo con Juliana en que se debe llegar a cierta conciliación, ¿cierto? Pero también es importante saber que las normas varían según las tradiciones de las personas, según el lugar en donde estén, según la época en que se encuentran. Por ejemplo, las normas de nuestros padres pues obviamente eran muy distintas a las normas que se están implementando ahora. Entonces pues un consejo que deben seguir los padres es, digamos,
tratar de llegar otra vez a esa etapa en donde ellos eran adolescentes, ponerse en el lugar de sus hijos y platicar con ellos acerca de esto, o sea, decir, sí, es que a mí también me desilusionaron, yo también tuve problemas académicos, yo también sufrí por esto o por esto otro, o sea, hacerle sentir a la persona que no está sola, que todas las personas también han pasado por esto. Pero ¿qué pasa? Hay muchos padres que, digamos, cierto tipo de rebeldía la toman como un problema. Digamos, el niño que se quiere hacer un piercing, eso lo vuelven una cosa impresionante y dicen pues que ya se va a acabar el mundo, que cómo así, que cómo se va a degenerar poniendo un piercing, y no, entonces ahí es donde lo están convirtiendo en un problema. Otra cosa sería que dialoguen con él o que incluso pues hasta vayan a acompañarlo para que se haga poner el piercing en un lugar seguro, con buenas condiciones de higiene y cosas así. Eso ya no sería un problema, sino una conciliación. Bueno, yo voy a ser como el abogado del diablo. Yo voy a ser como el caso de los papás. Entonces, supongamos que el papá se está preocupando porque al lugar que va a ir, supongamos, a ponerse el piercing, pues primero a ellos nunca les tocó eso, jamás en la vida. O sea, que hacerse huecos en el cuerpo, ¿para qué más de los que necesita y ya tiene? Por eso le estoy diciendo, como estoy poniendo en la posición de los papás tradicionalistas, ¿cierto? La cultura es muy diferente en todas partes y es la cultura lo que hacen también que las normas sean de X o Y manera. Entonces, nuestra cultura está que no estamos todavía tan acostumbrados a las cosas tan nuevas. ¿Por qué razón? El mundo está avanzando demasiado rápido y en la época pasada de pronto los papás, por ejemplo, la generación de mis papás, incluso mis papás son jóvenes, pero de las generaciones más atrás, nunca en la vida pues se veía que se hicieran rotos en el cuerpo de más. Lo que por ejemplo en África es totalmente normal, sí, se hacen los huecos. Bueno, me disculpan que yo no me sé los términos, yo sé que eso tiene unos términos técnicos para eso, pero acá en las perforaciones exactamente muy bien, en los oídos, en muchas partes del cuerpo, y es natural. ¿Por qué? Porque es la cultura que ellos manejan. Acá apenas ingresa esa cultura y es reformar como las creencias, reformar lo que años llevan los papás viviendo, ¿cierto? Entonces también eso es complejo, y ahí es donde cuando hay papás intransigentes es muy complejo sentarse a negociar o a tratar eso, y ahí es donde viene entonces también la parte de la rebeldía, porque entonces ¿qué dicen los jóvenes? Pero es que si el papá de mis compañeros o de mi amigo sí lo permite, ustedes ¿por qué no? Si son más o menos de la misma época. Son personas diferentes y ustedes lo decían, son personas diferentes, entonces es complicado también que una persona acepte lo mismo que otra, y no tienen por qué comparar, porque los hijos también comparan. No es que el papá de fulanito sí deja salir a fulanito, pero mire que a mí no me dejan, entonces no sé, eso es en doble vía. Bueno, para seguir la discusión ahorita, vamos a continuar entonces ampliando este tema de la rebeldía, y vamos a escuchar un poquito más de información para continuar hablando de este interesante tema el día de hoy en Zona Femenina. Una de las etapas más difíciles para los padres y para los jóvenes es el de la adolescencia, ese periodo en el que los cambios hormonales, físicos y psicológicos deben de manejarse de la mejor forma posible, tanto por los adolescentes como por los padres. En este periodo, la relación que se haya formado como una base firme y sólida entre padres e hijos desde la niñez será algo fundamental. En todo caso, los padres deben de aprender a lidiar con esta época de sus hijos con naturalidad y siendo conscientes de que es algo pasajero. Los conflictos, las rebeldías y las discusiones padre e hijo son muy comunes en esta etapa. Los padres ven cómo se aleja el niño que tanto ha mimado y se acerca el hombre o la mujer, adentrándose de lleno en la sociedad y perdiendo cada vez más y más el control de lo que hacen o piensan. Podemos asegurar que la adolescencia es una época de tránsito tanto para los padres como para los hijos, sin ninguna duda. Los hijos se vuelven más rebeldes e insumisos y así tienen más choques con sus padres. Las rebeldías en los jóvenes llegan cuando se les ponen prohibiciones, fronteras, límites, entre otros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Debemos tener una gran comprensión. No hay un problema real en que nuestro hijo quiera colocarse un pendiente en la oreja, pero si nos enfadamos o se lo prohibimos, vendrá el problema. Prueba a dejar que se lo ponga. Acompáñale a ponérselo, si quiere. Verás que el problema desaparece.
Este es solo un ejemplo de 1000 situaciones que se pueden dar con tu hijo o hija adolescente. 2 generaciones encontradas en vez de enfrentadas. Seguro que como padre piensas que eres muy moderno. Sin embargo, debes darte cuenta de que tu generación a la de tu hijo han pasado muchos años y muchas cosas. Por eso es necesario que te sientes con él a que te enseñe qué es lo que está de moda, sus gustos, entre otras cosas. Muchas actividades pueden hacer los padres con los adolescentes. Interésate por la música que escucha. Acompáñale a la tienda de discos, a elegir el disco de la banda que le agrada y enséñale los grupos que tú escuchabas. Cuéntale anécdotas de cuando eras adolescente, cómo conociste a su madre o a su padre, cómo se enamoró y las veces que te dejaron plantado y cómo sufriste. Vuelve a tu adolescencia, ponte en su lugar y ayúdalo con comprensión, amistad y aprende a escucharlo. Es importante que se mantenga siempre el tono cordial, sin discutir, sin gritar. Si comienza una situación de este tipo, sentarse a escuchar lo que tiene que decir, pero con toda la calma. En esta época se verán resultados de la época más infantil en la educación de nuestros hijos. Lo más importante es ser comprensivos, amigos y un apoyo en todo momento para nuestros hijos adolescentes, así como evitar las prohibiciones porque sí. Bueno, excelente este BTR que acabamos de escuchar. Hablábamos precisamente, nos contextualizaba y profundizaba un poquito más acerca de lo que estábamos conversando ahorita. Un elemento muy importante que estábamos también hablando mientras ustedes veían un poquito acerca del tema era como el miedo que tienen también los padres de que le pase algo malo al hijo. Entonces ahí es donde viene la restricción de las salidas, de que yo no le doy carro todavía porque usted no sabe conducir y de pronto se estrella, y la otra es la comparación de que algo malo le pasó al otro, entonces a uno también le tiene que pasar. ¿Qué opinas sobre eso? Claro que sí, entonces ellos empiezan a decir, como estas se accidentaron, a usted no se le puede dar la moto porque también se va a accidentar. Entonces empiezan a crear como esos enigmas, pues, de que si le pasó al otro usted también. No, es que hasta no ver, pues uno, que si usted lo prueba a ver si va a ser así igual, uno puede ser más responsable que los otros. Entonces ahí vuelven otra de las comparaciones en otra forma, pero de todas maneras eso lo pone a uno mal. Y también es porque los papás quieren lo mejor para uno, entonces ellos no quieren que uno sufra, que uno tenga problemas, entonces lo limitan a uno pensando que así van a hacer lo mejor para uno, y antes es lo peor, porque no están dejando que el joven o el niño explore o salga a buscar su identidad, ¿cierto? Entonces es saber manejar esto. Y también porque a algunos papás les pasó algo en sus vidas pasadas, entonces no quieren que los hijos las vivan también. Bueno, Zuleima, ¿usted qué opina, por ejemplo, cuando un joven, supongamos en la casa, pues las normas son muy estrictas en todo sentido, ¿cierto? Entonces usted tiene que llegar a la hora en punto, aquí se come hasta ahora y si no, entonces no come. Aquí se hace tareas a esta hora y tiene que ser a esta hora y tiene que ser tal día, ¿sí? O sea, las normas son muy, muy, muy estrictas y no hay posibilidad de diálogo. Por ejemplo, le dieron al amigo de enseguida unos patines, a usted no la va a montar en patines, ¿cierto? Porque él tiene el riesgo de que de pronto se caiga y se raspe. Sucede mucho con los niños. Entonces resulta que hay un riesgo mucho más allá que de pronto el papá no ha mirado o la mamá no ha mirado. Y es que, bueno, listo, se cansan de pelear los muchachos con los papás. Y se cansan de ser rebeldes, entre comillas, demuestran una tranquilidad absoluta y esto a veces es contraproducente. ¿Por qué razón? Resulta que yo me voy con el amiguito, listo, no vamos a montar en patines. El amiguito se lleva los patines encaletados, tranquila, que allá nos encontramos en tal parte, no se preocupe que no la van a ver. Y yo me monto en los patines, ¿sí? Entonces hay un riesgo de más cuando está la adrenalina del hijo que todo se lo prohíben y de que es rebelde y de todas maneras lo hace. Claro que sí, Nata, y es que el problema radica es que si a uno le prohíben alguna cosa, obviamente, mientras más se lo prohíban, uno más va a querer hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con los patines, a mí me pasó lo de los patines. Yo quería patines. Increíble, y yo no sabía, eso no lo sabía, yo conste, no sabía. Yo estuve llorando como 3 años por los patines hasta que por fin me los dieron, me los disfruté un mes y me los botaron.
yo no me caí, pero eso pasó, o sea, que solamente, o sea, monte los patincitos un momentico y ya después, bueno, me los botaron. Pero ¿qué pasa? Es como la costumbre no es buena. ¿Por qué? Porque entonces va a haber conformismo por parte de los papás y por parte del hijo. Entonces, ¿qué pasa? Es como tener paciencia, que a medida que el tiempo pase, uno tratar como de ir dándole solución a esos, o solución no, como tratar de mejorar la situación, como tratar de no quedarse ahí bajo una regla, sino irla cambiando poquito a poquito, no del todo, porque entonces estamos hablando de unos papás que son extremadamente rígidos, entonces pues el golpe tampoco se puede dar así de una, porque así se genera un caos. Lo que uno tiene que tratar de hacer es como ir de a poquitos, de a pasitos, hasta llegar a un punto en donde los papás queden contentos y los hijos también. ¿Qué pasa ahí? Ahí es muy importante la comunicación. ¿Por qué? Porque como yo lo mencioné anteriormente, las costumbres van pasando, las normas van pasando, son tiempos diferentes y todo cambia. Pero cuando tenemos unos papás que son estrictos, entonces van a tender a ser muy cerrados. Entonces lo que queremos es que, digamos, mostrarle a los padres lo que está sucediendo en la actualidad, cómo son las cosas, no decir que se tienen que comportar de dicha forma, porque también estaríamos nosotros imponiendo reglas, sino como sí darles a conocer lo que estamos viviendo, lo que en la actualidad está sucediendo y tratar de llegar a una conciliación, pero poco a poco, en el caso pues de que los padres sean estrictos. Bueno, y también, ojo, no solo pues los padres en este caso, para que no crean pues que son los malos del paseo, realmente no es así, sino que pues los padres son los que forman, ¿cierto? Y los hijos pues son los que son rebeldes en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa entonces cuando realmente un hijo quiere ayudar o se sienta y habla y dice, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con esta regla, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero ir a estudiar por tal cosa? De pronto haya algo más allá que los padres o las personas cercanas no se han fijado, no han consultado. Por ejemplo, el niño que le hacen bullying en el colegio y que se revela que no quiere ir, pero no le ha dicho a los padres. O sea, no le ha dicho pues que le pegan, no le ha dicho que le quitan la lonchera, no le han dicho todo ese montón de cosas que pueden suceder, y por esa causa es que se revela de que no quiere ir al colegio. Hay unos que son por eso, hay otros que sí son vagos y no les gusta el estudio, ¿cierto? Entonces, sin embargo, los padres, por bien de los hijos, y eso pues va para todos los hijos, pues tratan de que estudien, porque hoy en día pues quien no estudia realmente no tiene oportunidades en la vida, pues no las mismas oportunidades que otros tendrían. Entonces es importante que los hijos también sean conscientes que lo que hacen los padres es para bien. Claro que sí, Nata. A mí me pasó lo de que me robaban la lonchera, que me hacían el bullying de chiquita, que me dañaban los cuadernos, todo. A mí me pasó de todo. Pero ¿qué pasó? Sí, se trata de la comunicación. Por ejemplo, a mí tampoco me gustaba ir al colegio de chiquita, pues más chiquita. Justo por eso, porque sí, o sea, a mí, pues sí, era muy incómodo, pero justamente los padres necesitan estar pendientes de sus hijos al ver reacciones así como de que, ay, yo no quiero ir a estudiar porque se hacen incluso los enfermos. Yo me decía la enferma. Pero entonces los padres averiguan, indagan y llegan pues al problema. En mi caso, hablaron en el colegio, hablaron con los profesores y toda la cosa. Muchas veces uno no quiere eso porque el problema se vuelve mayor. No vaya, porque es que vea, si usted va, entonces me van a hacer más bullying, mañana me van a hacer cosas peores, o esto y que lo otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Es también estar muy pendiente del niño, tanto en las instituciones como también en la familia. Y tratar pues de, por parte de los niños, no callar lo que les está ocurriendo. Y por parte de los padres, estar muy pendientes de ellos, prestarles atención a qué es lo que les está sucediendo. ¿Qué consejos nos dirá Esneda, la psicóloga, para este tipo de situaciones? Vamos a ver entonces qué opina Esneda. Ya vamos culminando nuestro programa. Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Bueno, generalmente cuando un niño, un joven, un adolescente tiene rebeldía, tiene una situación antecedente, o sea, tiene unas causas. Habría que mirar qué causas es lo que el niño está presentando, por qué motivo el niño está
tan oposicionista, tan desafiante, que no acata, que no quiere hacernos caso, que no quiere escuchar la autoridad, la norma. Mirar qué es lo que le sucede, de pronto problemas en el colegio, de pronto es que lo restringimos demasiado, no lo dejamos salir, el niño está creciendo, el adolescente de pronto quiere ya que le den un poquito de más libertad, o sea, un poquito más de permiso para salir con sus amigos, sus amistades, para hacer unas actividades. Y si nosotros lo restringimos demasiado, el niño puede presentar esta rebeldía. Habría que mirar las causas y luego entonces mirar qué pasa y hablar mucho con el niño, dialogar con él o con la niña, con la adolescente, mirar qué es eso que le tiene con tanto malestar. Ya después de que uno detecte cuáles son las causas, entonces mirar cómo va a ser la solución, cómo se media, cómo dialogan, cómo concertan, cómo negocian, porque puede ser que la niña necesite un poco de más permiso y la mamá no se lo quiera dar, pero si la niña se compromete a llegar a cierto tiempo que la mamá le dice, se puede negociar y ya la niña entonces posiblemente esta rebeldía vaya desapareciendo. Bueno, interesante entonces también el aporte que nos da la psicóloga Esneda Galvis, a quien nuevamente le agradecemos mucho porque esto es muy importante también, la opinión de un experto que nos ayuda a complementar el tema. Les decimos también y le recordamos a todos, sobre todo los hijos, que es importante también tener paciencia, porque muchas veces pues creemos saber todo en el mundo y resulta que obviamente pues tienen mucha más experiencia los papás, solo que hay veces que no les ha tocado vivir lo mismo que a nosotros. Entonces es importante sobre todo el diálogo siempre entre la familia, el diálogo entre amigos también, porque no solo, como ya lo decíamos, se es rebelde en la casa, también se es rebelde en otros lugares. Yo creo que en algún momento hasta con los amigos hemos sido rebeldes. No, yo no entro ahí, no entro, no, y no salgo con usted, y no, ¿sí? También en algún momento ha sido así. Y ahorita nada, nos estamos acordando de La Pelota de Letras, quien lo haya visto, porque suceden muchas cosas que Andrés López dice, recomendadísimo para el que no haya visto la película de La Pelota de Letras. Bueno, vamos culminando ya, nos falta también un aporte de Esneda para ver qué problemas puede desencadenar cuando hay jóvenes rebeldes. O sea, no solo la rebeldía como tal es un problema, resulta que la rebeldía también es un desencadenante de otras problemáticas, tanto de la persona como de la sociedad que lo rodea. Así que vamos a escuchar a Esneda ya para culminar nuestro programa del día de hoy. Bueno, la rebeldía, como ya lo decía anteriormente, puede ocasionar un trastorno ya grave cognitivo, que es el trastorno oposicionista desafiante, donde ya se debe intervenir con medicamentos, porque definitivamente esa persona, ese niño, ese joven, ya no nos va a hacer, no va a hacer caso, no va a acatar la norma ni la autoridad. Entonces son niños que presentan demasiados problemas en los colegios, porque claro, ¿quién va a querer estar al lado de un niño que de pronto le ala el pelo a los otros, que lo molesta, que lo empuja, que siempre está como llevando, pues, como decimos, la contraria, no obedece la norma? Entonces para el niño va a ser también muy caótico y se puede presentar muchísimos problemas, también problemas de tipo legal, porque tenemos adolescentes y ya la ley es muy clara, la ley es 98, si un niño infringe la ley ya tiene una responsabilidad penal, si es mayor de 14 pues muchísimo más, si es menor también la va a tener, y también para los padres de familia. O sea que los problemas que puede desencadenar la rebeldía son muchísimos. Por eso es que aconsejamos pues mirar con los padres de familia, con los cuidadores, con los profesores, qué hacer para que este niño vaya mejorando su conducta, y también escucharlo, porque por algo será que el niño puede ser rebelde. Así es, desencadenantes entonces de la rebeldía, de pronto ya convertirse en una enfermedad que haya que tratarlo con medicamentos, pues ojalá no se tuviera que llegar hasta esos extremos como tal. Pero también hay algo importante que queremos resaltar también para finalizar el programa, y es que cuando hay, por ejemplo, problemas entre la familia, cuando hay divorcios o cuando hay problemas intrafamiliares por algún otro tipo, ocurren desencadenantes de la rebeldía en los jóvenes que desafortunadamente
los llevan a otros pasos que no son muy buenos para ellos. Hablamos de la drogadicción, hablamos de en las grandes ciudades unirse a bandas. Hay veces que de la misma rebeldía entonces no llegan a la casa, no van a dormir, no le hacen caso a los consejos de los padres, ni de los amigos, ni de las personas que los quieren. O sea, llega al punto en que es tan la rebeldía que dañan sus propias vidas, y ahí es donde realmente pues hasta ya no debemos dejar que pasen las cosas, que avancen tanto. Hay que buscar la ayuda profesional, que es lo que siempre decimos en el programa. Hay personas que nos pueden ayudar en este tipo de problemáticas y que pues no dejar avanzar las cosas hasta el punto de que se afecten la integridad de la persona. Nati, para complementar a eso, yo opino y he escuchado varias veces que un joven rebelde es sumamente influenciable. Cuando una persona es rebelde y los papás en la casa le prohíben cierta amistad, porque obviamente los papás saben que es una amistad que no le conviene al hijo que tienen, suele suceder que por más que los papás le pongan límites con esa compañía, por más que le digan que no le conviene y le den buenas razones, porque en general cuando los papás nos limitan una compañía lo hacen con buenos argumentos, es mucho más fácil empujar al hijo a que quebrante ese límite y vaya, digamos, a situaciones mucho más graves, como usted nos lo decía ahorita, con esas malas compañías. Entonces, cuando una persona rebelde y digamos en la casa tiene una relación más bien disfuncional con sus papás o con sus hermanos, es mucho más fácil que caigan problemas de drogadicción, como ya nos los decía, o problemas de delincuencia común que se ve mucho en jóvenes hoy en día. Claro que sí, pero también hay que pues tratar de anotar una cosa. Si un joven asume, o bueno, en muchas ocasiones, si un joven asume este tipo de conductas, no es tanto por rebeldía, sino más bien es como por protesta, porque en el hogar no le están prestando la suficiente atención y no le brindan como ese apoyo que él tanto necesita. Entonces él hace esto como por tratar de hacerse sentir, como por decir, es que yo estoy aquí, yo también soy parte de esta familia y los necesito. Entonces no es como tanto rebeldía, sino como una forma de protesta. No es la mejor forma de hacerlo, obviamente, porque en la mayoría de casos pues no se finaliza de la mejor manera posible, pero también pues es cierto que las personas tienen que tratar de expresar sus sentimientos de alguna forma. Bueno, Ani, llegamos entonces a las conclusiones de nuestro programa y por supuesto quiero agradecerle a los demás canales de televisión del Oriente Antioqueño e incluso también del departamento de Antioquia, donde retransmiten el programa de Zona Femenina, que con mucho cariño hacemos desde el municipio de Sonsón, del canal Sonsón TV. Agradecemos también a Esneda Galvis, la psicóloga, que muy amablemente nos compartió su experiencia y sus conocimientos con respecto a este tema del día de hoy. Y también un abrazo muy especial para Kelly, que no nos acompaña, pero que si Dios quiere estará con nosotros dentro de 8 días con otro tema más. Ani, conclusiones también acerca de este tema para los padres, para los hijos y para todos los que nos están viendo. Bueno, ¿cómo evitar o cómo corregir pues esta rebeldía? Primero que todo está en hablar, pero saber pues cómo decir las cosas, estar calmados ambas partes, estudiar las reglas o las normas que se tienen, no comparar como lo dijimos a lo largo del programa, también darle la oportunidad o el espacio a ese joven o a ese niño para que corrija esos errores que tiene, y también los niños o los jóvenes no callar lo que están pasando pues en sus grupos de colegio o de amigos, para que así se puedan llevar juntos pues a una solución. Y pues en caso de que sea ya patológico, como se decía ahorita, ir a donde un especialista para que mande algunos medicamentos. Bueno, aparte pues de esta conclusión que es muy importante, se hace sumamente importante evaluar el contexto del joven o de la persona que es rebelde. Muchas veces cuando una persona quebranta las normas por rebeldía, es importante evaluar en qué situación ocurrió, porque por ejemplo pasa en el niño en el colegio que tiene problemas y no quiere volver y se vuelve rebelde porque no quiere volver. Entonces, como papás en las casas tienen que tomar en cuenta como esos signos que les indiquen a ustedes que está pasando algo
dentro de la familia, en el colegio, en el ámbito en el que se desarrolla la persona normalmente, para que adopte este tipo de conductas. Cuando se tienen problemas de interacción en el ambiente en el que nos relacionamos, es muy factible que presentemos síntomas de rebeldía y que empecemos a adoptar conductas como esta. Bueno, y claro que sí. Otra conclusión sería tener una perspectiva realista del asunto. Por ejemplo, si tenemos reglas que de cierta forma son quebrantadas, puede llegar a, no sé, terminar en un problema mayor, alcoholismo, dependencia pues a ciertas sustancias o cosas así, pero también es cierto que no siempre va a ser así. Entonces tenemos que tener como muy en cuenta medir las consecuencias de la rebeldía y no digamos agrandar la situación, que si es rebelde no lo llevemos pues hasta los extremos, sino que midamos pues como el cierto grado de gravedad que tiene la rebeldía. Entonces no siempre el que es rebelde va a terminar siendo un alcohólico o un drogadicto, sino que simplemente digamos es como cierta etapa por la que está pasando y la que tiene que quemar. Bueno, y la recomendación también para los jóvenes y adolescentes que ya tienen su poder de discernimiento y de analizar realmente lo que está sucediendo a su alrededor y que sabe muy bien que en muchos casos en el fondo saben que lo que les están diciendo lo hacen por bien, pero pues la etapa por la que están pasando es muy compleja. Recordarles que en algún momento vamos a estar en los zapatos de los papás, ¿cierto? Vamos a estar en el lugar de ser papás y yo creo que lo peor que le puede pasar a uno es que se le vuelva a repetir la historia y conforme casi siempre, en la mayoría de los casos, como es uno con los papás, así son con uno, ¿cierto? Así serán de pronto los hijos con uno. Entonces es importante evaluar eso, importante saber que no siempre nos vamos a quedar adolescentes y que es en ese proceso, en esa etapa de juventud y adolescencia donde nos estamos formando para un futuro y que muchas de las cosas que estamos aprendiendo en esta etapa también nos van a afectar no solo en la vida familiar, en la vida social, en el trabajo, con los amigos, con las personas que queremos, porque el carácter se está formando precisamente en ese momento. Bueno, el agradecimiento especial entonces para todos ustedes que nos vieron y nos aceptaron en sus casas, gracias a todos los canales comunitarios que retransmiten nuestro programa. Saludo especial en cada uno de sus municipios y esperamos vernos dentro de 8 días con otro tema más de Zona Femenina. Nos vemos entonces, muchísimas gracias a todos. Trueque de libros Joaquín Antonio Uribe, Plaza Principal. 18 y